muy gélido. Salimos bien, se escucha bien, está todo bien. Ok, a ver cómo estamos. Ahora sí. Bueno, fantástico. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, perdón, a veces son cosas que pasan. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Decíamos entonces que hemos comenzado este segundo mes de Adar y ya en el mes de Adar Sheni, en pocos días más, 12 días más, estaremos viviendo la plenitud del tiempo de Purim, que no es otra cosa que una fiesta que se repite año tras año, pero no por el esquema básico de que todo vuelve tras un año, sino porque la existencia del pueblo judío es puesta a prueba por diferentes circunstancias, por diferentes amanes, si los podemos, diferentes amanes, que nos llevan a evaluar permanentemente, como estamos estudiando con tanta profundidad en su palabra, no la mía, la del Rav Soloveitchik, acerca de lo que es la vulnerabilidad humana. Y yo pienso que en ese punto, la vulnerabilidad humana es el punto que tiene de conexión esta festividad de Purim con toda la obra de Kohelet, del rey Kohelet, del rey Shelomo. Porque no me cabe duda de que los antagonismos que plantea el rey Kohelet, el rey Shelomo en su libro, como les decía, el diario cotidiano, porque en última instancia hay que tener valor para escribir un diario cotidiano. Y ojalá lo pudiéramos hacer. Y si uno pudiera acumular ese diario cotidiano, sería fantástico. Pero la verdad es que, bueno, la tarea, la rutina, la vorágine, el no tiempo, el carecer un espacio para uno mismo, a veces los lleva a perder la noción de los hechos que acompañan de ese tiempo y fundamentalmente las personas que han hecho posible ese tiempo. Y por eso creo que Purim viene a hablar de esa vulnerabilidad, como decía el Rav Soloveitchik, en la cual obviamente de repente un día somos todo y al día siguiente somos absolutamente nada. Y esos son los antagonismos que yo siento simplemente con respecto a nuestro Coelet, que ya estamos llegando a su final. Prácticamente estamos en el capítulo 10 y hoy vamos a avanzar en él para llegar al final de los 12 capítulos. Yo creo definitivamente que escribió 12 capítulos para que yo pueda tener mi diario mensual y que pueda leer cada capítulo en el mes del año adecuado, en Nisan, o en Tamuz, o en Elul, o en Adar, eventualmente. Ustedes me estarán preguntando, bueno, ¿qué usted leería cuando hay 2 meses de Adar? Tienen razón, eventualmente, pero bueno, el mes de Adar es doble, así que el ejercicio es leer 2 veces ese capítulo, que es el capítulo 12, que es el final. Y tal vez cuando lleguemos nos vamos a dar cuenta verdaderamente de la trascendencia, de la importancia que logramos cuando uno puede pasar sobre esos aspectos. Ayer, precisamente ayer, que retomé el estudio de Rab Soloveitchik por la imposibilidad mía física el día miércoles pasado, el Rab Soloveitchik hablaba de echar una mirada hacia atrás. Y el echar la mirada retrospectiva es un regalo que tenemos pocos y que no sé si yo lo tengo, por supuesto, pero a veces uno trata de ser fiel con la mirada hacia atrás. Y esa mirada hacia atrás siempre nos predispone o nos propone eventualmente poder alcanzar una mirada verdaderamente nueva. Muy bien, y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el capítulo 10 del Coelet, del Eclesiastés, donde, por supuesto, este capítulo tiene varios mensajes, pero todos, absolutamente todos están relacionados, porque hasta aquí habló mucho de la sabiduría y ahora viene a hablar del opuesto a la sabiduría. Les decía entonces que la palabra sahal o sahol, el verbo sahal, tikel, kestil, donde se invierten las letras, todo sigue siendo lo mismo.
y que representa la dimensión de la necedad. Necedad no es terquedad. Necedad significa que la persona, a sabiendas que no es lo que debe hacer, va y lo hace. Entonces, en última instancia, ese concepto del sakal, del sikel o del kesil, eventualmente también se escribe con las mismas letras, nada más que la primera se escribe con una samaj, pero si le pongo una sin, podría ser el aspecto de segel, y que es la inteligencia. A veces como la inteligencia de uno se transforma en un punto opuesto, quiere decir en la necedad de uno. Y está todo en la misma palabra. No duden de esto, porque el ibrit, el hebreo, es el Lashon HaKodesh, es el idioma de la santidad. Y miren ustedes, cómo se dice pecado, todo el mundo sabe que pecado se pronuncia het, het, tet, alef. Eso significa pecado, error. Muy bien, eso quiere decir algo negativo. Ahora, el mismo verbo, en otra conjugación, lejate, quiere decir, um, eh, quiere decir purificar o quiere decir también desinfectar. Para que vean ustedes que la palabra het se la puede leer desde el lugar negativo o desde el lugar positivo. Lo mismo pasa con este hombre, el Takhal, que es el necio, que si yo podría ver la letra Sama como una letra Sin, la pronunciación es exactamente la misma, podría descubrir cuánto de necedad se esconde dentro de la persona inteligente. Y entonces hay que hacer el ejercicio por marcar la diferencia, por lo menos por marcar la diferencia entre lo que es una actitud inteligente y una actitud necia. En todo este capítulo 10 empezamos a estudiar, habla el rey al comienzo del capítulo, obviamente, y los primeros 3 versículos, sobre la sijlut, la necedad, que también es, ¿por qué no?, la tontería, y el sahal, que es el dueño de la necedad, el necio. Habla de asegel bameromim, habla de la necedad en los elevados, en los puntos altos. Y después nos va a venir a hablar que el segel o el sahal, aquel que es necio, no se sabe cuidar, no se sabe preservar, para luego llevarnos a marcar la diferencia entre las palabras del sabio y la palabra del necio. Para último, lo último de este capítulo hablará sobre reyes y ministros que son verdaderamente necios. Y aprovechándonos que nos acercamos a Purim, tendremos tal vez entre Ahasverosh y todos sus ministros, incluido Amán, esa tijlut, esa necedad, esa tontería, porque no les conforma con tenerlo todo. Al querer tener más, ahí eventualmente pierden su rumbo, pierden su meta, pierden su objetivo. ¿Cuánto nos pasa a nosotros a veces? Arotze mea, arotze maná, arotze matayim. El que quiere 100 va a querer 200. No hay ninguna duda, pero no se trata aquí de la cuantificación de lo material. Se trata aquí de una persona que no da abasto, en el sentido de que todo lo desea. Y cuando se trata del mundo material, el desafío se vuelve más en contra todavía de la persona. Entonces habla de los reyes y los ministros que son necios. Y aquí creo que tranquilamente podemos dirigirnos a Megilat Esther y encontrar toda una corte de ministros y de reyes, empezando por Ahasverosh, por supuesto, con esa necedad. Y uno piensa, bueno, qué relato tan infantil, tan pueril. Y yo, como les decía ayer domingo a unos alumnos queridos que vienen a estudiar los domingos en el Bet Midrash, Ahasverosh era muy inteligente, sabía perfectamente, y lo dije ayer en la noche cuando estudiábamos al Rav Soloveitchik, no era ningún improvisado, sabía muy bien lo que hacía. Pero bueno, eso quiere decir que a veces hasta el más inteligente se le escapa esa porción de necedad. Y por último, el rey Shlomo va a hablar acerca de la haraganería, de la pereza, eventualmente, y el bisbuz, que quiere decir el derroche. Entonces, con vuestro permiso, vamos a ir a nuestro Coelet. Habíamos empezado, y no justamente con
algo tan, ok, pensé que me mandaron un mensaje. Dice el rey, decía, moscas de muerte corrompen, deterioran óleo de perfumista, prevalece más que la sapiencia, más que la gloria, un poco de necedad. Y entonces aquí estudiábamos, obviamente, en realidad, esta idea es la continuación lógica del segundo, del versículo anterior, queriendo decir que a veces las cosas pequeñas, casi insignificantes ante nuestros ojos, causan grandes deterioros. Ibn Ezra, que es un comentarista que el Rabbi Deli cita frecuentemente, sugiere que el ser humano, por más grande que sea, siempre tiene un poco de necedad. Bueno, esto es parte nuestro, o sea, por eso les dije que no nos llame la atención que nosotros somos un poquito así. Basta saber descubrirlo y ser sinceros con esa realidad, que es lo que hará perder grandes aspiraciones en su vida. Aún un solo error cometido por el sabio, dice Ibn Ezra, es algo muy duro. Y sigue diciendo este comentarista, y a ti, lector, que no te extrañe, que cualquier error puede ser pequeño o grande de acuerdo con el nivel del actor. Y así veremos que fueron escritas palabras duras acerca de personajes superiores al rey Salomón por una cosa de poco peso y que no fue hecha con premeditación, solamente fueron otros los que la causaron. Quiere decir que a veces personas más elevadas que Salomón, que en su momento era el hombre más sabio, suelen cometer errores que no son promovidos a partir de él mismo, sino que son llevados por otra realidad que forma parte de esa vivencia, y entonces obviamente son los otros que los causaron. El Rabederi decía entonces, estudiamos, en mi modesta opinión, y Benesda se estaría refiriendo a Moshe y a Aarón, son más grandes que Salomón, por supuesto, a quienes Dios les vedó el cruce del río Jordán, lo conocen, ¿verdad? Para vivir en la tierra de promoción por un error causado en realidad por los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Leímos al rey David en su Salmo 106, donde dice, ellos, el pueblo de Israel, lo exacerbaron sobre las aguas de la contienda. Quiere decir, cuando le pidieron agua, ya estábamos al final de los 40 años. Y allí se quejaron por el agua, etcétera, etcétera, y lo exacerbaron. Y casi que lo pusieron furioso, no, casi lo pusieron furioso. Y esas aguas se llamaban Mei Meribá, las aguas de la contienda, y en ese momento le fue hecho mal a Moshe por causa de ello. ¿Qué hizo Moshe? Tomó su bastón cuando Dios le dijo que hable a la roca, y no solamente que tomó el bastón, sino que la golpeó 2 veces a la roca. El resultado fue que las aguas salieron igual. O sea, el milagro a Kadosh Baruj Hu lo iba a producir igual. El tema es cómo quedé yo después de ese impacto. Entonces es cuando Moshe Rabenu y su hermano Aarón pierden un poquitito la conducción, esa capacidad de liderazgo que hasta ese momento se podía sostener en un equilibrio difícil, complejo, eventualmente, pero que en última instancia seguía siendo ese escenario. Muy bien, entonces llegamos hasta el versículo 4 y vamos entonces ahora a estudiar el versículo 5. Comienza el rey Coelet diciendo, Yesh ra'a ra'iti tajat hashem. Dice el rey, hay un mal que he visto bajo el sol. La expresión siempre bajo el sol es muy habitual porque obviamente bajo el sol representa aquí, el espacio nuestro, la tierra, los seres humanos. Hay un mal, dice el rey, que he visto debajo del sol, y que, por cierto, el yerro que sale de ante el gobernante. El gobernante es la persona que está a cargo de un país, de un estado, de una situación, de una comunidad o de lo que fuese. Entonces dice el yerro quiere decir la shegagá. La palabra shegagá, para que todo el mundo entienda, es un error involuntario. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de shegagá, vamos a entender que después cuando estudiemos o cuando estemos en el Mahzor de Yom Kippurim, decimos allí que Akadosh Baruj Hu va a perdonar al pueblo judío y lejol ha'am bish gaga, porque para todo el pueblo su pecado fue bish gaga. Gaga quiere decir que no tuvieron la intención de hacer eso y sin embargo salió eso. Por lo tanto dice,
el yerro que sale de ante el gobernante. No tuvo alevosía en este caso, sino que es todo involuntario. Entonces, el Rab cita aquí en su comentario: un mal he visto en el mundo que es como el error que sale de la boca, presten atención aquí, del gobernante, cuando pide a sus servidores ajusticiar a tal o ejecutar a cual. Quiere decir, da una orden determinada. Personas que ni han pecado ni se han revelado, solamente porque los emisarios se equivocaron por la orden emitida por el gobernante, ya que ha sido puesta la necedad en alturas grandes, meromim, las cosas altas. Y el necio ocupa el lugar del poderoso y del grande y del importante, mientras que los opulentos reales están sumidos en la bajeza y en la debilidad. Así dice el nieto de Rashid. En otras palabras, lo que quiere decir, el desorden social es provocado por el decreto de los gobernantes, que deberían ser la fuente de justicia y equidad. Cuando uno piensa en todo esto, ¿no? Dice, vaya, ¿qué actualidad tienen las palabras de Salomón? Cuando nosotros vemos el mundo, cuando empezamos a ver nuestro micromundo, nuestro pequeño país, con sus dramas cotidianos, diarios, semanales y mensuales, y todo lo que representan estos 5 meses complejos, de una guerra compleja, de un escenario que parece que es laberíntico porque no tiene salida. Entonces, nosotros vemos que existe un levantamiento social. El rey Salomón parecería estar diciendo que el desorden social es provocado por el decreto de los gobernantes, que deberían ser fuentes de justicia y equidad. Pero eso claro que tiene razón. Esa es la base. Y cuando miramos no en Israel, miremos hacia América, si queremos ver para otros que les encanta hablar de la superpotencia. Miremos lo que es Rusia y todo lo que representa, que de repente asesinan al jefe de la oposición. Nadie dice nada, nadie opina nada. Aquí Israel se está devanando los sesos de cómo poder llevar a cabo una guerra que termine con el terrorismo brutal, y eso está en la mira de todos los países. El desorden social en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Chile, lo que fuera, eso parece ser minúsculo. Parece ser que los gobernantes de los otros países parecerían ser todos maravillosos y todos santos, Kulam Nebonim, Kulam Tzadikim, todos son justos, todos son inteligentes, Kulam Jajamim, son todos sabios. Pero dice, un mal he visto bajo el sol, el yerro que sale de ante el gobernante. Quiere decir que el error primero, aunque sea un error involuntario, nace eventualmente de quien está a la cabeza en el poder. Y esto entonces dice el rey Salomón: Nitan asechel bamromim rabim, va'ashirim bashefel yeshev. Ha sido puesta la necedad, estamos hablando todo el tiempo como sujeto de la necedad, en alturas grandes, empero los opulentos en lo bajo sentados están. Alturas grandes, ¿qué quiere decir? Dijimos ya que en alturas grandes, en un lugar elevado, ¿qué quiere decir? En la proximidad del gobernante. Y obviamente, Bamberobim Rabim, no solamente en un solo gobernante, sino en todos los que lo acompañan. No me cabe ninguna duda de que si me voy a leer la Megilá de Esther ahora, delante de ustedes, me voy a encontrar con la necesidad de todo el sindicato de ministros de Hashverosh, y fundamentalmente la necesidad de quién? De este Amán, que obviamente tiene una especial paranoia o complejo de persecución con el tema de los judíos, pero que en última instancia allí están, en las alturas grandes, en los lugares más elevados, Ba'ashirim, y entonces habla que los ricos, estos que eventualmente eran los que siempre estaban en una posición mucho más elevada a causa de su riqueza, Bashefel, ellos están ahora en donde? Dentro de la multitud, dice. O sea que parece ser que se alteraron los roles. Están aquellos que por su capacidad y por su riqueza podrían llegar a ser benefactores de una sociedad, podrían llegar a ayudar verdaderamente a un desarrollo de una sociedad. Y sin embargo, obviamente,
nos damos cuenta de todo lo contrario. Y entonces va a decir otra cosa. Ya lo primero dijo, como ustedes vieron, en el versículo 4, el 5, perdón, he visto bajo el sol, Nahon Raiti. Y ahora en el versículo 7 también me va a decir, Raiti Abadim al Susim, yo he visto siervos a caballo, Besarim Olhim ka Abadim al Ar, y dignatarios que marchan cual esclavos sobre la tierra. Esto es el mundo al revés. El mundo al revés, el mundo establecido al revés. Y esta experiencia del rey la está trayendo aquí como un antagonismo que forma parte de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, todo lo que forma parte de una sociedad de hoy, del siglo XXI, nada más cercano, desde allí, Shelomo Amelech, hace prácticamente 3.000 años atrás, a nuestro siglo XXI. El desorden y la falta de equidad no afectan solamente a la sociedad. Dice esto el Torat Moshe, Rabbi Moshe Al-Mosandino. Estudiamos ya varios comentarios de él, sino afectan también a los dignatarios del Estado. Claro que sí. Y así veremos siervos a caballo, o sea, personas inadecuadas que usurpan las prerrogativas de los gobernantes, desplazando a los reales dignatarios, que pasan a ser cual esclavos a los pies de los gobernantes impostores. Esta es la inversión. Esta es la inversión. Si quisiéramos ver, o sea, el concepto que dicen los hajamim es "Eved ki imloch", cuando un esclavo es el que reina y el gobierna y que gobierna. Y todo esto no lo dicen simplemente por una cuestión de casta o por una cuestión económica. No, significa de que como hubo reyesía en Israel, ustedes tienen que saber que la reyesía venía, por lo menos en un reinado como el reinado de Yehudá, por una cuestión de dinastía, el pasaje de padre a hijo. Así fue de David a Shelomó, de Shelomó a Rehabam, de Rehabam a Abía, de Abía a Asa, y así sucesivamente los 21 o 22 reyes de Yehudá. No así en el reinado de Israel, quiere decir el reinado del norte, aquel que nace a partir de la separación del reinado, y eso pasó a la muerte de Shelomó, eventualmente, y como sabemos, se han creado dos reinados. El reinado de Israel ya no era un reinado que tenía ese aspecto sucesorio, pero allí obviamente estaban los reyes que asumían con su poder el reinado. Y obviamente vamos a encontrar allí, en esa etapa, el concepto de Evet Islo. Tenemos varios esclavos del rey, o sea que ellos que estaban subordinados al rey, que se rebelan contra el rey y lo matan en un golpe de estado. Eso pasa en el reinado del norte en particular, y son los que gobiernan. Y entonces por eso el rey Salomón está casi analizando la perspectiva futura, diciendo siervos a caballo. O sea que son personas inadecuadas, como ven aquí, que usurpan las prerrogativas de los gobernantes, desplazando a los reales dignatarios que pasan a ser cual esclavos a los pies de los gobernantes impostores. Esto, por supuesto, es un caos, es un desorden permanente, es una anarquía, llamémoslo así, dice Rabbi Moshe al-Mosnino, y por lo tanto la persona no debe abandonar su nivel, ni su rango, ni el lugar que le corresponde, pues la sociedad o el gobierno no siempre se lo va a conferir con equidad. Quiere decir, cada uno de nosotros, parece decir Shlomo, alcanza un nivel, alcanza un rango. Nadie tiene el derecho de restarnos ese rango. Nadie tiene el derecho de quitarnos ese rol, esa posibilidad de crecimiento en la vida. Dice el rey, Hofer gumatz bo ipol, uporetz gader y shehen unahar. Aquí empezamos con una clase de hebreo moderno. Aquí el rey nos trae dichos, refranes, que van a ser utilizados hoy en día, créanme. Entonces, ¿quién dice? Dice Jofer Gumatz Bo Ipol. Quien cava un foso, en él cae. Y quien derriba el vallado, lo muerde la víbora. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, entiendo perfectamente quién es el que cava el pozo, eventualmente, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, finalmente cavé el pozo y yo me voy a quedar herido con eso. Y si yo había un vallado en el campo y obviamente había
un vallado de piedras, vamos a suponer. Y entonces, ¿qué pasa? Mi mano, cuando saco, derribo ese vallado, hay una víbora, un áspid que está entre las piedras y me pica con su veneno y me mata. Entonces, ¿qué significa este versículo? Si bien en los versículos anteriores el autor se queja del mal provocado por los gobernantes, en los versículos 8 y 9 nos dice Rab, señala el mal provocado por la persona misma, que en definitiva se convierte de victimario en víctima. Así el autor dice, el que cava un foso en el cae, queriendo decir aparentemente que si alguien ha cavado un foso para dañar a otro, es probable que en el transcurso de los días caiga el mismo en su propio foso. Y si llegara a derrumbar el vallado que protege la propiedad de su prójimo para poder usurparla, el vallado podría ser mordido por una de las tantas víboras que tienen su morada entre las rendijas de las piedras, como les decía, que formaban el vallado. Esta idea ha sido escrita poéticamente por el salmista, por el rey David. O sea que esto parece una reflexión de familia, ¿no? Un foso él ha cavado y lo ha ahondado, pero él ha caído en la fosa de su propia obra. Vuelve su iniquidad sobre su cabeza y sobre su mollera su violencia desciende. Este es el Salmo 7, 16 y 17. ¿Qué leen ustedes de todo esto? Que obviamente la persona que busca eventualmente hacer el mal, finalmente ese mal va a recaer sobre la persona. Y obviamente aquí estamos hablando de Torah Tagmul, uno de los conceptos básicos del pensamiento judío, del texto del Tanaj en general, que es cuál es esa reciprocidad que existe en la vida. Si yo he de cavar un foso, seguramente voy a caer yo en el foso. Miren, los hermanos de Yosef, para que lo recuerden nada más, cuando lo vieron venir, porque su papá le había pedido que vaya a ver a sus hermanos, lo vieron venir eventualmente. ¿Qué pasó? Enseguida lo desvistieron, sacaron su ropa eventualmente y por sobre todas las cosas lo arrojaron en un pozo. Lo arrojaron en un pozo. Ahora bien, ese pozo aparentemente estaba vacío, dice la Torá. Dice no había agua. Rashi dice, como los comentaristas, el pozo ese no tenía agua, es cierto, pero tenía alacranes, escorpiones, víboras, que lo iban a matar igual. Y después cuando los hermanos de Yosef descienden a Egipto, Yosef también los manda al pozo, que es la cárcel. Los tiene encerrados a ellos 3 días para que perciban lo que es la situación en la cual tú llevaste al otro. Por lo tanto, en la vida todo vuelve, mis queridos, todo vuelve. Y hay que saber muy bien entonces la responsabilidad individual que nos lleve en responsabilidad colectiva. Entonces, en última instancia, estamos frente a una lectura que es una lectura muy valiente, pero por otro lado, también me está pidiendo, por favor, tomar en cuenta cada uno de los aspectos que forman parte de mi vida. Entonces, quien cava el foso en el cae y quien derriba vallado la muerte, lo muerde la víbora. Y el versículo 9 dice, Masía Abanim Ya'atzef Ba'em. Quien transporta piedras, Masía quiere decir se agobia con ellas, claro, cargar las piedras. Bokea etzim isaken bam. Quien parte leños peligra por ello. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, en las piedras entiendo. Obviamente, si yo tengo que cargar de la cantera de piedras, piedras muy pesadas, obviamente eh, eh, me va a costar mucho, me va a producir un gran agobio. Y si corto árboles también me pongo, ¿por qué? Porque me estoy cortando el árbol con un hacha y eventualmente el hacha es un arma de doble filo, porque la parte superior del hacha, no la madera, sino el hierro, se puede tornar contra mí. Y por eso estamos hablando de dos escenarios que el hombre los utiliza eh, para su destino, eventualmente, y sin embargo, para su provecho, y pueden actuar en contra de él. Entonces, eh, quien transporta piedras se agobia
con ellas. De acuerdo al comentario de Rabbi Moshe al-Mosri, ¿no?, en su libro Yedem Moshe, este era el libro que quería citarles antes, esto haría referencia a aquella persona poderosa que ha planificado construir grandes edificios y empieza a transportar piedras desde la cantera. También puede llegar al agobio ante la posibilidad de no poder culminar sus construcciones por alguna dificultad o desastre eventual. Así como el que va al bosque a cortar leño puede sufrir un accidente que hace deslizar el mango del hacha. Esto es lo que queríamos saber y queda el hierro, ¿no? Y esta cayere sobre él o sobre alguien. Y esto es lo que trae la Torá, ¿no? Cuando uno está y produce una muerte accidental, que está cortando árboles y de repente el mango se libera del hierro y el hacha cae sobre otra persona y termina matándolo. Es una muerte accidental, pero no deja de ser una desgracia. Entonces, todo lo que tenemos aquí por delante, nos está diciendo el rey Coelet, son aspectos como vemos que se vuelven en contra de la persona. Y cuando uno habla tanto de transportar piedras estamos hablando de conceptos en los cuales queremos ser constructivos, queremos hacer cosas aparentemente buenas, pero tenemos que medir el otro riesgo, ¿no? A veces la angustia que sentimos por querer emprender algo bueno y sin embargo no nos sale todo tan bien, no tenemos la suerte, entonces transportamos piedras, quiere decir carga, responsabilidad, que no es fácil la vida en general y a veces las circunstancias de la vida en particular, y por eso se agobia con ellas. O sea, no estoy hablando de construir grandes edificios, estoy hablando de construir mi vida, estoy hablando de construir mi destino. Y a veces todo eso realmente me produce un agobio muy, muy, muy grande. Nos llega entonces el versículo 10, dice, Im keha abarzel ve'u lof panim kilkal, si se embota el destral, empero el caras no ha bruñido, enseguida lo explico, bajayalim yegaber veitron asher jochma. Dice, a los vigorosos vencerá, mas la preeminencia de la aptitud es destreza. ¿Qué quiere decir aquí? Im keha, si se embota. Embota quiere decir si se agudiza. Quiere decir lo que es el filo se afila mucho más. Eso es kehe. El kuf hei hei. Habla de algo que es filoso, que es afilado. Im kaha abarzel quiere decir el hierro. ¿Y se refiere a qué? Al hacha. Si se hizo cada vez más afilado, dice, entonces, Beú lo fanim kilkal, dice, y él dice, lo fanim kilkal, quiere decir, no ha llegado a producir daño manifiesto, dice, aunque lo haya afilado, Bajayalim llega a ver, quiere decir, entonces, que voy a agregar fuerza a esa acción, Beitron Aksher, pero fundamentalmente la diferencia está en que poder utilizar el barzel, el hierro, en su mejor forma, también es parte de la inteligencia del hombre. Pero esa inteligencia no existe en el corazón del hombre necio. Vamos a ver la explicación del Rabbe Beri. Este versículo encierra, claro, dificultades semánticas muy grandes. Y por ello hemos optado una interpretación global y no analítica que hace Rabbi Moshe al-Mosnido en su comentario. Según este intérprete, la idea central del versículo es la misma que figura en el capítulo 9, versículo 18, donde leemos mejor sabiduría que armas de combate. Y así en esta oportunidad estaría diciendo que, aunque las armas no sean las mejores, aunque el hierro no sea filoso, las aptitudes del ser humano ayudan a superar esa dificultad. En otras palabras, la inteligencia humana puede superar las dificultades naturales en el orden técnico de las cosas. No todo lo que tenemos que tener es lo óptimo, lo mejor. A veces la jojomá es mucho, la sabiduría es mucho más profunda que todo lo que es la necedad. Aparentemente el necio necesita de toda esa fuerza en su mano
para poder actuar. El sabio necesita de destreza, que no es lo mismo. Entonces, una cosa es la fuerza y otra cosa es la destreza. Y nosotros a veces pensamos que las cosas las podemos lograr solamente por la fuerza. Y la verdad es que el rey Shlomo nos va a decir en otro libro de él, "Betachbulot ta'aseh lecha milchama". La palabra tajbulot, muchos la traducen como trampa, pero en realidad tajbulot quiere decir estrategia. Nosotros en la vida tenemos que tratar de tener, en la guerra de la vida, ta'aseh lecha milchama, hazte la guerra, cada día es una batalla. Cada día que nos enfrentamos a una realidad nueva, a una frustración nueva, a un éxito nuevo, es una batalla cotidiana. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Con estrategia. ¿Cómo es la estrategia? La estrategia es lo que hoy tantos cursos de coaching están tratando de enseñar a la persona cómo lograr entrar a ese mercado, abrir el otro mercado, cómo llegar a esta gente, cómo llegar a la otra gente. Un concepto de inteligencia es que esa capacidad, esa sabiduría natural que cada uno de nosotros tiene, es la que obviamente nos permite superar las dificultades. No puedo tener siempre el hierro completamente filoso y afilado. Puede ser que alguna vez se pierda eso. Y entonces, ¿cómo hago para poder seguir adelante? Bueno, con los recursos que tengo. Y los recursos no son los recursos externos, sino fundamentalmente tus recursos internos. Y eso no es poca cosa. Entonces, ahora comenzamos, obviamente, a analizar las palabras del sabio y las palabras del necio. Entonces, empezamos viendo y dice, y mi Shohan Ahash Belol Ahash, si muerde la víbora por falta de encantamiento, ¿sabe lo que quiere decir aquí? Si morderá la víbora, pero sin lajas. ¿Sabe lo que es lajas? Esto que hace, ese ruido que hace la víbora. Yo por suerte lo vi solamente en National Geographic, nunca me topé con una víbora de esas, lo que me produciría obviamente terror. Dice, si muerde la víbora por falta de encantamiento, no es encantamiento. En la traducción no la discuto, pero me refiero que el lahash significa obviamente que le falta ese lahash, ese sonido que produce la víbora, que creo que todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto? O sea que eh, si no he escuchado ese sonido de la víbora que después se va a producir cuando saque hacia afuera su lengua, entonces lo ya. O sea, si es en ese caso, la víbora no me va a morder. Porque, primero y principal, la víbora explica el Dat Mikra, el libro que estamos utilizando siempre para poder aprender, es primero lo gestos. Primero produce ese sonido y después muerde. Por lo tanto, dice, si muerde la víbora por falta de encantamiento, en este caso no va a morder, de Elitron le va a la lashon. No hay preeminencia para él, para el encantador. Bara lashon es aquel que es el dueño de su lengua. ¿Qué quiere decir? Dueño de la lengua. El dueño de la lengua significa la persona. Vamos a ver de qué se trata. Es el encantador de la víbora. Entonces, el Rab dice, de acuerdo a los comentaristas, este versículo que retoma el tema de la víbora del versículo 8 está refiriéndose también a la sabiduría no aplicada. Sabiduría no aplicada. Miren qué importante. Y así dice el nieto de Rashi, que es el Rashbam, que si la persona fue mordida por la víbora, porque el encantador no intervino, o sea, el sonido, el lahash de la víbora, ¿cuál es la importancia de este último? Pues él debería haber impedido el hecho. O sea que si yo escucho ese sonido primero, me tengo que ir rápidamente porque sé que puedo ser mordido. Rashi descifra la metáfora de este versículo, que es el abuelo de Rashbam, diciendo que se asemeja a aquella ciudad que incurre en prohibiciones y delitos porque no hay en ella un maestro que enseñe las leyes de la Torá. Si ese maestro estuviera en la ciudad, nada habrá de ganar con su silencio. En otras palabras, los conductores espirituales y los maestros no pueden permitirse el lujo de la pasividad. Si los maestros acallan su voz,
y los sabios no intervienen, entonces la ciudad será invadida por aquellas serpientes que resisten a la acción de los sonidos, del lajas, de los encantadores, dice. Por lo tanto, dice, la final dice, el versículo final, Benitron les va a la, no existe preeminencia para el encantador. El Baal Elashon es el dueño de la lengua, en la palabra. Y por eso hacen la alusión a los sabios. Que si yo no voy a actuar en la medida de poder verdaderamente ayudar a aquellos que están esperando una ayuda, un consejo, entonces seguramente tendré que ser responsable por esa realidad. Y aquí estamos hablando de las palabras del sabio y la palabra del necio, ¿no es cierto? Y por eso el versículo 12, con el cual cerramos hoy, dice, Divrei pi jajam gen. Las palabras de boca del sabio son gen. Gen son gracia, sabiduría. Besiftot kesil teval aenu. Pero los labios del necio lo van a consumir, lo van a dañar. Hermosa frase. Estamos llenos de frases en este capítulo que obviamente dice, las palabras de boca del sabio son gracia, pero los labios del necio lo dan. Sin embargo, los sabios deberán saber cómo hablar y hallar gracia a ojos de sus oyentes. Tenemos que cuidarnos de no convertir nuestras palabras en palabras de necio. Esta es la recomendación fundamental. Tenemos que cuidarnos de no convertir nuestras palabras en palabras de necio. Las palabras de necio solamente pueden dañar. Este versículo podría estar haciendo referencia a aquellos maestros u oradores que contando con grandes masas de oyentes no son capaces de ofrecer las enseñanzas adecuadas. Qué importante, qué advertencia para cada uno de nosotros, para quienes a veces asumimos este rol de la educación, que es un rol maravilloso, obviamente, y que es un rol que lo he abrazado desde los 16 años, o sea que ya es bastante extensa el recorrido en la educación. Pero tenemos que cuidarnos de no convertir nuestras palabras en palabras de necio que solamente pueden dañar. Este versículo podría estar haciendo referencia a aquellos maestros oradores que contando con grandes masas de oyentes no son capaces de ofrecer las enseñanzas adecuadas. Como decía el rabí Moshe al-Musnino, el lenguaje del necio daña la gracia que hay en las palabras del sabio. O sea que finalmente lo que dice el otro daña mi palabra, la palabra del sabio. No mi palabra, sino la palabra del sabio. No se trata de hablar, se trata de enseñar. No se trata de congregar, se trata de convocar. Es no hablar, sino enseñar. Esa es la gran diferencia. No se trata de congregar, sino se trata de convocar. Convocar, como hizo Moshe Rabenu semana pasada, vaya que él Moshe. No era que Moshe uno a uno fue trayendo, sino que los hombres y las mujeres y los niños se trajeron a ellos mismos. Ese sería el objetivo natural que el rey está planteando en este inquietante capítulo, del cual todavía nos quedan pocos versículos más para terminarlo, unos 8 versículos más, para entrar, si Dios quiere, en la próxima semana. Cuando terminemos el capítulo, vamos a leer un comentario muy inquietante del Rabbi Nun, con quien compartimos el aula en la Mijlalá de Herzog, donde soy docente. Así que desde Hashem vamos a continuar con este. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos realmente un Kodesh Mevorach, un mes con mucho estudio y con mucho crecimiento y que bueno, que podamos realmente y lo que decimos lo podamos cumplir verdaderamente, que tengamos la fuerza de poder avanzar en aquellas cosas que nos hemos propuesto y que forman parte de ese diario imaginario, que por cierto se escribe todos los días cuando intentamos recordar nuestra obligación. Bueno, muchas gracias a ustedes, un emocionado abrazo virtual para todos y todas que están aquí. Y bueno, que Kadosh Baruj Hu nos regale una buena semana y un buen mes. Toda Rabá. Muchas, muchas gracias. Shavuot Tov.